Desde los primeros años de vida se nos enseña a buscar un ideal de perfección que, en realidad, nunca existió. Sean las calificaciones impecables en la escuela, la carrera ejemplar o la relación sin fallas, la sociedad nos moldea para creer que la ausencia de errores es lo que define una vida exitosa. Pero hay un problema con este concepto. No se sostiene. El filósofo Friedrich Nietzsche dijo una vez: debes tener el caos dentro de ti para dar a luz una estrella brillante. ¿Qué quiso decir con esto? Que el desorden, el error y el conflicto interno son elementos esenciales para la creatividad, el crecimiento y la verdadera expresión de nuestra esencia. Sin embargo, en lugar de abrazar esta realidad, muchos pasan la vida tratando de sofocar su propio caos, buscando un orden artificial que, irónicamente, solo lleva a la frustración. Piensa cuántas veces te has sentido paralizado por el miedo a cometer errores. Tal vez evitaste iniciar un proyecto por creer que no estabas lo suficientemente preparado. Tal vez renunciaste a una oportunidad por no sentirte a la altura. Esta mentalidad no solo nos impide actuar, sino que nos atrapa en un ciclo agotador de autocrítica y procrastinación. Pero, ¿y si en lugar de resistirnos al caos interior, empezáramos a verlo como un aliado? ¿Y si aceptáramos que no necesitamos ser perfectos para ser completos? A lo largo de este video, vamos a desconstruir esta ilusión de la perfección y explorar cómo el caos puede ser no un obstáculo, sino una fuente de fuerza y crecimiento. Para ello comenzaremos con una historia inspiradora que ilustra este concepto de manera poderosa. Elias era un pintor conocido por su búsqueda incansable de la perfección. Desde joven, creía que la grandeza solo podría alcanzarse a través del control absoluto sobre su arte. Pasaba horas ajustando cada detalle de sus pinturas, negándose a aceptar cualquier fallo. Para él, la mínima imperfección era un reflejo de incompetencia. Su talento era innegable y su reputación crecía. Pero detrás de los lienzos impecables, Elías vivía en constante tensión. El miedo al error lo acechaba. Cada nueva obra era una prueba de su propia exigencia y nunca se permitía fallar. Fue entonces cuando recibió el encargo más grande de su carrera, un mural gigantesco para la galería más prestigiosa de la ciudad. Este sería su legado. Durante meses, Elías se dedicó obsesivamente al trabajo, planeando cada pincelada, cada sombra, cada trazo. Creía que esta vez crearía la obra perfecta. El último día, cuando solo quedaban unos retoques, algo inesperado ocurrió. Un pequeño frasco de pintura se deslizó de su mesa y cayó sobre el lienzo, dejando una mancha oscura justo en el centro de la composición. El shock lo paralizó. Su corazón se aceleró. Era como si todo el esfuerzo, todas las noches en vela, se hubieran destruido en un solo segundo. El desespero lo invadió. Intentó limpiar la pintura, pero la mancha ya se había infiltrado en el tejido. Intentó cubrirla, pero cualquier nueva pincelada solo empeoraba el desastre. Frustrado e impotente, Elias se sentó frente al mural, mirando lo que ahora veía como un fracaso irreversible. Fue entonces cuando un viejo maestro que lo había acompañado durante años se acercó y dijo con una sonrisa serena: «¿Ves esa mancha como un error? Pero, ¿has considerado que tal vez sea exactamente lo que tu obra necesitaba?» Elías frunció el ceño, confundido. ¿Cómo algo tan indeseado podría ser necesario? El maestro, percibiendo su resistencia, continuó: «El arte no nace del control absoluto, sino de la entrega. Lo que tú llamas error puede ser el detalle que hará única tu obra. Solo necesitas estar dispuesto a ver más allá de la perfección que tanto buscas». Aún vacilante, Elías respiró hondo y, por primera vez, miró el mural sin el peso del juicio. Se permitió experimentar. En lugar de intentar borrar la mancha, empezó a trabajar alrededor de ella. Dejó que ese imprevisto guiara sus próximos movimientos. La pintura derramada se transformó en un elemento inesperado, añadiendo profundidad y emoción a la composición.
Cuando el mural fue finalmente revelado al público, la reacción fue sorprendente. Críticos y admiradores quedaron fascinados. Comentaban sobre la audacia, la autenticidad y la expresión única de esa obra. Lo que Elías había considerado un desastre se convirtió en la pieza central de su creación más aclamada. Esa noche, mientras observaba a las personas admirando su obra, Elías comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. El error que tanto temía había sido, en realidad, el momento más auténtico de su arte. ¿Cuántas veces evitamos actuar por miedo a cometer errores? ¿Cuántas oportunidades dejamos escapar porque no nos sentimos listos? La historia de Elías nos enseña que, muchas veces, son las fallas las que nos conducen a nuestras mayores conquistas. Pero, ¿cómo podemos, en la práctica, transformar el caos interior en un aliado en lugar de un enemigo? A continuación, exploraremos 5 prácticas que nos ayudarán a cambiar nuestra perspectiva sobre los errores, la incertidumbre y la imperfección, y con ello, descubrir una libertad que antes parecía imposible. Si la historia de Elías nos enseña algo, es que el caos no es nuestro enemigo. Al contrario, puede ser la chispa que ilumina nuestra verdadera creatividad y autenticidad. Pero entender esto intelectualmente no es suficiente. Para realmente transformar nuestra relación con la imperfección, necesitamos práctica. A continuación presento 5 estrategias que nos ayudarán a abandonar la necesidad de control absoluto y, en su lugar, aprender a confiar en el flujo natural de la vida. Ana siempre tuvo un miedo profundo de cometer errores. Desde pequeña, le enseñaron a buscar la perfección en todo lo que hacía. Su padre, un hombre extremadamente disciplinado, decía que solo los débiles cometían errores, y ella internalizó esa creencia al punto de nunca permitirse fallar. Cada vez que un error surgía en su camino, sentía una ola de vergüenza y fracaso, como si estuviera siendo castigada por sus fallas. Cuando Ana comenzó a trabajar en un nuevo proyecto en el trabajo, se esforzó al máximo para asegurar que nada saliera del lugar. La presión para no cometer errores fue tan intensa que, al final de una reunión importante, se dio cuenta de que había cometido un desliz simple, pero que podría tener un gran impacto en el proyecto. Sintió el estómago revuelto, la respiración se hizo difícil, y por un momento todo parecía derrumbarse. El peso de la expectativa de ser perfecta la paralizó. Fue entonces cuando, en una conversación con su amiga Clara, compartió su angustia. Clara, con una sonrisa serena, la miró y le dijo: «Ana, lo que llamas error, tal vez sea solo una lección esperando ser aprendida. ¿Has considerado que el error podría ser el primer paso hacia algo más grandioso?» Ana se sorprendió por la tranquilidad de su amiga, pero algo en esas palabras tuvo sentido. Al día siguiente, al reflexionar sobre el error que había cometido, Ana comenzó a escribir en su diario: ¿qué puedo aprender de esto? Al buscar la lección oculta detrás de la falla, se dio cuenta de que el error no fue un obstáculo, sino una oportunidad para mejorar su trabajo y fortalecer sus habilidades. En las semanas siguientes, Ana comenzó a adoptar esta nueva perspectiva. Siempre que algo no salía como esperaba, se preguntaba: ¿cómo puedo usar esto a mi favor? El simple acto de ver el error como una oportunidad de crecimiento transformó su enfoque tanto en el trabajo como en su vida personal. Comenzó a ser más amable consigo misma, aceptando que errar formaba parte del proceso de evolución. Y lo más importante, Ana descubrió que sus mayores aprendizajes provenían precisamente de los momentos en que fallaba. Felipe siempre le gustó controlar su vida al máximo. Su agenda siempre estaba planeada, sus metas definidas, y él creía que, cuanto más predecible fuera el futuro, más seguro se sentiría. Sin embargo, esta búsqueda incesante de control comenzó a generarle un estrés constante. No podía relajarse, y cada imprevisto parecía un golpe directo a su paz mental. Un día, Felipe recibió una invitación para un viaje inesperado con amigos. La idea de salir de su zona de confort y abandonar su rutina meticulosamente organizada lo aterraba. El simple pensamiento de no saber cómo sería el día siguiente, sin el control habitual,
le provocaba ansiedad y vulnerabilidad. Sin embargo, al compartir sus aprensiones con un mentor, el sabio señor Julio, escuchó una frase que resonaría en su mente por mucho tiempo. Felipe, la vida nunca puede ser totalmente controlada. Cuando intentas prever y planificar todo, estás ignorando el mayor regalo que la vida tiene para ofrecer: la sorpresa. La verdadera sabiduría está en saber navegar por la incertidumbre con confianza. Felipe reflexionó sobre esas palabras y, con un esfuerzo de valentía, decidió permitirse la experiencia. Al embarcarse en el viaje se dio cuenta de que, al contrario de lo que pensaba, lo desconocido no era una amenaza, sino una oportunidad para nuevas experiencias, para aprender a improvisar y conectarse con el momento presente. Sin preocuparse por el futuro ni por los detalles, se permitió fluir con la situación. Durante el viaje, Felipe se encontró con varios imprevistos: cambios de planes, nuevos amigos y experiencias inesperadas. En lugar de frustrarse, comenzó a abrazar la incertidumbre como algo positivo. Descubrió que, al liberarse de la necesidad de controlar cada paso, se sintió más ligero, más abierto a las posibilidades. La inseguridad que antes le causaba pánico ahora se convirtió en una sensación estimulante, casi excitante. Al regresar a casa, Felipe comprendió que la vida no era un conjunto de puntos a conectar, sino un río que fluía libremente. Aprendió a bailar con la incertidumbre, a aceptar que no saber lo que vendría a continuación era, en realidad, la gran aventura de la existencia. Y lo más importante, entendió que no necesitar controlar todo no significaba estar perdido, sino estar plenamente presente. Mariana siempre fue una perfeccionista. Desde muy joven creía que, para tener éxito, debía ser perfecta en todo lo que hacía. Se esforzaba por sacar la mejor nota en todos los exámenes, presentar proyectos impecables en el trabajo, parecer siempre organizada y segura en cualquier situación. Para ella, la perfección era la clave para la aceptación de los demás y el reconocimiento de su valor. Sin embargo, a medida que pasaban los años, Mariana comenzó a notar un vacío creciente en su interior. Lo que antes parecía ser un impulso hacia el éxito, comenzó a convertirse en una carga pesada y agotadora. Siempre sentía que podría haber hecho más, que podría haber sido mejor, pero el mejor nunca parecía ser suficiente. Y lo que más la frustraba era ver a otras personas a su alrededor que parecían tan felices y completas, incluso con sus fallas visibles. Una noche, después de una gran presentación en el trabajo que, aunque fue bien recibida, aún la dejó insatisfecha, Mariana se encontró con un amigo de toda la vida, Rafael. Él notó su expresión cansada y le preguntó qué la preocupaba. Simplemente no puedo ser lo suficientemente buena, Rafael. Trabajo tanto para alcanzar la perfección, pero nunca parece ser suficiente. Estoy comenzando a dudar de mí misma. Rafael, siempre con una mirada profunda y serena, respondió: Mariana, estás tratando de alcanzar algo que no existe. La perfección es una ilusión. Es como una estrella distante en el cielo. Por más que intentes alcanzarla, siempre estará fuera de tu alcance. Pero si aprendes a mirar lo que te rodea, verás que lo que hace grandioso todo no es la perfección, sino la belleza que surge de la imperfección. Estas palabras resonaron en la mente de Mariana. Comenzó a reflexionar sobre su propio camino y se dio cuenta de que las personas que más admiraba eran aquellas que, de alguna manera, aceptaban sus fallas y las utilizaban para crecer. Comenzó a entender que el éxito no estaba en la ausencia de fallos, sino en el coraje de seguir adelante a pesar de ellos. Con esto, Mariana decidió dar un paso valiente. Comenzó a permitirse cometer errores. Durante una reunión de equipo, hizo una presentación en la que reconoció abiertamente un error que había cometido en el análisis de un dato. En lugar de sentirse avergonzada, usó el error como una oportunidad para aprender, abriendo el espacio para que otros también compartieran sus fallas y lecciones. La sensación de alivio fue inmediata. Ya no estaba cargando con el peso de la perfección. Finalmente, estaba abrazando su humanidad.
Mariana aprendió que la búsqueda de la perfección no solo es agotadora, sino innecesaria. La verdadera libertad está en aceptar que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos. Y lo más importante, descubrió que lo que realmente importa no es alcanzar un estado de perfección, sino vivir con autenticidad y coraje, permitiéndonos ser quienes realmente somos, con todas nuestras imperfecciones. Lucas siempre fue una persona muy introspectiva. Su mente estaba constantemente ocupada, llena de pensamientos confusos, dudas y miedos que intentaba ocultar incluso a sí mismo. A lo largo de los años aprendió a mantener esos sentimientos reprimidos, creyendo que si los ignoraba lo suficiente, desaparecerían. Pero cuanto más empujaba esos pensamientos al fondo de su mente, más pesado se sentía. Su cuerpo comenzaba a reaccionar con tensiones constantes, su energía disminuía y se encontraba atrapado en un ciclo de ansiedad. Fue durante una sesión de terapia que Lucas tuvo una revelación. Su terapeuta, con una calma impresionante, sugirió que comenzaras a escribir. «Pon tus pensamientos en el papel. No tiene que tener sentido, solo escribe», le dijo. Lucas, escéptico al principio, decidió intentarlo. En los primeros días sentía una gran resistencia. No sabía qué escribir y se sentía avergonzado de sus propios pensamientos. Pero, con el tiempo, comenzó a entregarse al proceso. Cada palabra que salía de su pluma parecía liberar un poco de la tensión que llevaba. Escribió sobre su inseguridad, sobre el miedo al fracaso, sobre sus frustraciones con la vida y consigo mismo. Al principio todo parecía un enredo de sentimientos desconectados, pero a medida que escribía más y más, comenzó a notar algo sorprendente. El caos dentro de su mente comenzaba a calmarse. Al poner sus pensamientos en el papel, Lucas no solo estaba exteriorizando sus emociones, estaba creando un espacio donde esas emociones podían ser observadas sin juicio, sin presión. Ya no eran monstruos invisibles en la oscuridad de su mente, sino palabras reales con principio, medio y fin. La escritura, antes vista como una tarea difícil y sin propósito, se convirtió en su herramienta de autodescubrimiento. Comenzó a notar patrones en sus pensamientos, como si estuviera leyendo su propia alma. Y, lo más importante, se dio cuenta de que los sentimientos de miedo e incertidumbre que tanto temía no eran eternos. Surgían, pero también se disipaban. Con el tiempo, el diario de Lucas se convirtió en un reflejo de su camino personal. Comenzó a usar la escritura no solo para desahogarse, sino también para encontrar soluciones, crear planes y reflexionar sobre sus logros. Aprendió que el caos, cuando se exterioriza y se comprende, no es algo a temer, sino algo que puede ser integrado de manera constructiva a su vida. En un momento de claridad, Lucas se dio cuenta de que, al aceptar sus pensamientos caóticos como parte de quién era, se liberaba. Ya no tenía que esconderlos ni negarlos. El caos, al contrario de lo que pensaba, se convertía en una fuente de fuerza. Y así fue como encontró la paz. No al intentar alcanzar la perfección, sino al aceptar la imperfección de su propia mente y darle un espacio para existir. Claudia siempre fue una mujer que se perdió en la complejidad de la vida. Creía que, para alcanzar la felicidad y el éxito, necesitaría tener un estilo de vida lleno de logros, conquistas y una rutina intensa de actividades. Sus días eran un juego de ajedrez, siempre llenos de compromisos, reuniones y una avalancha de responsabilidades. Se involucraba en varios proyectos al mismo tiempo, creyendo que la vida solo tendría valor si estaba llena de movimiento y complejidad. Sin embargo, con el tiempo, esta sobrecarga comenzó a generar una sensación de agotamiento profundo. Sentía que estaba viviendo una vida llena de ruido pero sin propósito. Cada nuevo proyecto traía consigo una montaña de tareas, y aunque su agenda estuviera llena, se sentía vacía por dentro. Lo peor de todo era la sensación de que, por más que intentara, nunca lograba realmente saborear el presente. Fue en un retiro espiritual, lejos de su rutina frenética,
que Claudia tuvo una revelación. Durante una caminata silenciosa por un campo abierto, encontró un banco de madera sencillo bajo la sombra de un árbol. Se sentó allí, cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente. No había prisa, no había exigencias, solo el suave sonido del viento en las hojas y el canto distante de los pájaros. Mientras se permitía simplemente ser, algo cambió dentro de ella. La paz que encontró en ese momento de simplicidad fue algo que nunca había experimentado antes. Se dio cuenta de que, al complicar su vida con un exceso de tareas y metas, se había alejado de la esencia de lo que realmente importaba: el aquí y ahora. Sintió por primera vez que la verdadera felicidad no estaba en conquistar más, sino en vivir de manera más simple y consciente. Al regresar a su vida cotidiana, Claudia decidió hacer cambios significativos. Comenzó a simplificar su agenda, eliminando compromisos que no aportaban valor real a su vida. Empezó a dedicar más tiempo a las cosas simples que realmente la nutrían: un café con amigos, una caminata al aire libre, una noche tranquila en casa. Se dio cuenta de que esos momentos de quietud eran los que más la llenaban y, paradójicamente, la hacían más productiva y alineada consigo misma. Claudia no renunció a sus metas y sueños, pero aprendió a establecer un equilibrio saludable. Comenzó a ver que la verdadera paz venía cuando abrazaba la simplicidad de la vida. En el fondo, comprendió que el caos interior solo surgía cuando se perdía en las complejidades externas. Al encontrar la simplicidad, encontró su verdadera esencia, y la paz que buscaba ya estaba allí, dentro de ella misma. El caos interior no tiene que ser una prisión, puede ser una guía. La cuestión no es eliminarlo, sino aprender a navegar por él con más ligereza y confianza. Ahora que hemos explorado estas prácticas, ¿cómo podemos aplicarlas en la vida cotidiana? ¿Y cuál es el impacto real de aceptar nuestra propia imperfección? A continuación, vamos a conectar todas estas ideas y concluir nuestro viaje. A lo largo de nuestro viaje hacia la comprensión del caos interior, exploramos cómo la búsqueda de la perfección, el miedo a la incertidumbre, la aceptación de las imperfecciones y la simplicidad pueden ser herramientas poderosas para transformar la forma en que vivimos. El caos que muchos de nosotros intentamos evitar o controlar es, en realidad, una parte natural y esencial de la vida. Cuando nos permitimos aceptar el flujo del caos, en lugar de resistirnos a él, somos capaces de desbloquear un potencial inmenso. Como dijo el filósofo Heráclito, nada es permanente excepto el cambio. El cambio es caótico, impredecible y, a menudo, desconcertante. Sin embargo, es a través de esta impermanencia que podemos crecer, aprender y transformarnos. Cada una de las prácticas que discutimos, aceptación de la incertidumbre, deconstrucción de la perfección, escritura para externalizar el caos y búsqueda de la simplicidad, nos ofrece una llave para no solo lidiar con el caos interior, sino para utilizarlo como una fuente de fuerza y autoconocimiento. Cuando somos capaces de mirar nuestro caos con compasión y curiosidad, podemos ver las lecciones que tiene para enseñarnos. El secreto no está en buscar la eliminación del caos, sino en aprender a navegar por él con gracia, confianza y presencia. Cuando abrazamos nuestras imperfecciones y aceptamos la incertidumbre como parte del viaje, descubrimos que el caos no es un enemigo, sino un aliado que nos guía hacia una vida más auténtica y plena. La verdadera libertad no viene de intentar controlar todo a nuestro alrededor, sino del coraje de fluir con la vida, de confiar en que, incluso en medio de la confusión, podemos encontrar claridad. El caos no tiene que ser un obstáculo. Puede ser el terreno fértil donde nacen las mayores transformaciones. Y así, al dejar de luchar contra el caos, comenzamos a vivir en armonía con él. El caos interior no es algo que temer, sino algo que comprender. Al aceptarlo, finalmente descubrimos que la paz, la felicidad y el sentido que buscamos no están fuera de nosotros, sino que están presentes en cada momento, dentro de nuestra propia imperfección.